Bien, entonces, como les comentaba, en este nuevo texto que vamos a revisar, vamos a identificar, por supuesto, algunos elementos que no habíamos tenido en cuenta y que si es necesario reforzar otros, lo haremos. El objetivo es que no quede duda sobre esta etapa del ciclo de políticas públicas que finaliza todo el proceso que es la agenda, la formulación, la adopción, la implementación y por supuesto esta etapa que es la evaluación, que es lo que plantea este texto, que por supuesto menciona que este proceso de evaluación de las políticas públicas surge a finales de la década del siglo XX, 80s, 90s, y que por supuesto se está implementando muy fuertemente en la actualidad. Generalmente pues son las ciencias sociales y económicas las que más desarrollo de herramientas y técnicas han tenido para hacer estos procesos de medir, de evaluar, de identificar lo que es el proceso de las políticas públicas y la toma de decisiones de forma general, y que pues son estas ciencias las que también han generado mayor discusión en esos procesos y en la capacidad que tienen los estados al responder a las necesidades de la sociedad. Pero que por supuesto no, esa etapa de evaluación no atiende única y exclusivamente a los resultados, sino que tiene un intrínseco que es identificar esa relación entre Estado y ciudadano, que a la final es el proceso de las políticas públicas la que muestra esa relación, y más que una aproximación evaluativa, sería concretamente una aproximación de actores, y en este caso pues de actores sociales con el Estado. En este texto pues vamos a ver algunas definiciones como para tener un poco más claro el concepto, y asimismo ver cómo se habla de los tipos de evaluación, de las características y de los actores. Entonces, como les decía inicialmente, pues miremos algunas definiciones como para complementar el tema de lo que es la etapa del ciclo de políticas públicas, que es específicamente la evaluación. Y se dice que, por supuesto, es un procedimiento analítico encargado de proveer información sobre el desempeño de la política, sirviendo de base para la planificación de la intervención pública a lo largo del tiempo, al proporcionar una valoración sistemática y objetiva de su diseño, gestión, resultados anticipados y no anticipados, alcanzados con respecto a su deseabilidad, utilidad o valor social. Es una definición del profe Dunn en 2008. El profe Roth dice, mire, el surgimiento de la evaluación entendida de esta forma se puede ubicar según en el marco de la decepción por el déficit del cumplimiento de objetivos de los estados intervencionistas, sobre todo en materia de política social. En este contexto surge la corriente de nueva administración pública como un paradigma de la administración que se caracteriza por adaptar herramientas de la gestión empresarial al manejo de asuntos públicos y que propugna por la prestación de servicios más ajustados a las necesidades de los ciudadanos, con un enfoque de, ojo, eficiencia, competencia, efectividad. ¿En qué? Pues por supuesto en las satisfacciones sociales, constituyendo los métodos de la tradición de la administración pública. ¿Qué pasa? Que esta nueva inclusión de la técnica, de la nueva técnica de gestión en el sector público, pues es un cambio de enfoque en el que, por supuesto, se piensa la labor administrativa de una manera nueva, se deja atrás la lógica burocrática,
la centralización y la jerarquía. Y entonces ahí hay como, digamos que, una tensión muy fuerte entre dos enfoques de legitimidad y tradición, que se caracterizan principalmente por los reglamentos y la legitimidad que se introduce a partir de la adopción de una nueva administración pública, que se sustenta en los objetivos y resultados de la acción. Eso es lo que plantea el profe Roth. Por supuesto, este concepto de evaluación se ha ampliado. Inicialmente, ¿cómo se veía? Pues como un instrumento de medición. ¿De qué? Pues de la eficacia de la política pública dentro de un marco de qué? Pues de racionalización, de elecciones presupuestales, que posteriormente, en el ámbito de las políticas públicas, se da una ampliación al tratar de conocer y medir que pues los efectos de una política, teniendo en cuenta que los efectos observados como consecuencia de esa política y no de otros factores o causas externas a la misma. Miren, por ejemplo, en el 89 lo que fue el informe Viveret. Eso hace notar mire, que la evaluación ya no consistía en emitir un juicio sobre los hechos, sino que incluyó una apreciación en términos de valor bajo la idea de que en una sociedad democrática la evaluación no puede escapar de juicios de valor. De modo que pueden existir varias evaluaciones igualmente válidas, como expresión de distintos valores presentes en una sociedad particular. Y ahí aparece algo que no habíamos trabajado, y es que pueden existir diferentes evaluaciones para una misma política pública. ¿Y alguna no tiene validez? Sí, todas tienen validez. Por supuesto que sí. Bien, sigamos avanzando para no demorar tanto esto. Digamos que ya, por ejemplo, mire esto en el 2004, lo que plantea el profe Roth. Dice, la evaluación es reconocida como una actividad que asocia tres dimensiones. Cognitiva, ya que aporta conocimientos. Instrumental, a medida que parte de un proceso de acciones. Y normativa, pues la interpretación se realiza a partir de valores previamente definidos. Por supuesto, hay una gran discusión sobre la objetividad de esos procesos de evaluación. Y eso plantea que hay que retomar algunas visiones más objetivas y críticas que metodológicas. Es decir, que no la conviertan en un proceso de medición, sino en un proceso más objetivo. Desde esa visión, miren, por ejemplo, este concepto positivista. Dice, la evaluación de políticas públicas es el examen objetivo, sistemático y empírico de los efectos que la política y programas públicos tienen en relación con sus objetivos, en términos de las metas que se proponían lograr. Si ven que esta es una visión específicamente que habla de medición. Mire una visión intermedia del profe Roth. Dice, para quien la evaluación puede ser atendida como una práctica seria de argumentación basada en una información pertinente que permite opinar de una manera más acertada acerca de los eventos, de las acciones públicas. Su importancia es cada vez mayor cuando instituciones y gobierno fundamentan su legitimidad en los resultados de las actividades. ¿Sí lo ven? Mire, otra definición.
El propósito del análisis de la política pública no es la eliminación de todos los juicios de valor frente a un asunto, sino que debe elevar el nivel de discusión entre intereses contradictorios, con la finalidad de que un escenario ideal es el debate sobre los temas de carácter público, de mayor calidad y que permita elegir entre varias alternativas de acción de cuales se posee un buen conocimiento relativo. Así, la evaluación permite a Estado, gobernantes y ciudadanos disponer de una mayor información acerca de las consecuencias de sus decisiones y sus acciones. Si ven que esta denota un mayor contexto, es decir, una evaluación más cualitativa, mientras que otras son más cuantitativas. Miremos esta desde la visión constructivista. Cada evaluación debe construir su objetivo de estudio en función de unas características concretas, de manera que se oriente a los problemas específicos que pretende resolver, elaborando su consecuente protocolo de investigación, con técnicas cuantitativas para sintetizar datos y cualitativas para profundizar en la comprensión e interpretación de los mismos, que permitan comprobar la existencia del cambio social. Es realmente interesante todas estas visiones que se van teniendo de definición de la etapa de evaluación de políticas públicas. Miremos rápidamente esta última. Dice: la comprensión de la evaluación y sus definiciones cada vez más acertadas y útiles son el resultado mismo de las necesidades adaptativas que continuamente surgen a la hora de tratar de mejorar, por supuesto, las capacidades gubernamentales, ante que las demandas siempre crecientes de la sociedad que cada vez está mejor informada y es más participativa. Esto quiere decir que hoy en día ese proceso de evaluación pues está resultando un instrumento de enorme utilidad para la posibilidad que ofrece, digamos que la producción de datos, de información, que permite decidir a alto nivel y a los gestores de los servicios, a los legisladores, a los beneficiarios, pues programas públicos que se ajusten más a esas expectativas y opiniones sobre lo que ofrece la actividad planificada, financiada y operada ¿por quién? Por el sector público. ¿Con qué? Con recursos públicos, en un sentido amplio. Esa es la definición de Ramos, Sosa y Acosta en el 2011. Miremos ahora los tipos de evaluación. Bien, aquí rápidamente revisamos algunas de estas tipologías. Esto son planteadas por el profe Ro, ya lo habíamos visto en algunas, pero vamos a profundizar un poco en cuándo se evalúa, qué y para qué se evalúa y quién evalúa. Entonces, miremos rápidamente esa aproximación ya en este cuadrito un poco más sintético y que nos va a permitir rápidamente revisar eso. ¿Cuál es el propósito de evaluación? Es decir, ¿qué desea obtener como resultado de la evaluación? Siguiente pregunta. ¿Quién usa la información o a quién va dirigida? ¿Qué usuarios, individuos o grupos tienen un interés directo en los resultados de la evaluación? Estén o no en capacidad y o disposición de intervenir en la toma de decisiones. ¿Qué clase de información es necesaria para cumplir el propósito de la evaluación? Y siguiente pregunta, ¿de qué fuente se deberían recolectar la información? ¿Están disponibles esas fuentes? ¿Qué recursos están disponibles para recolectar nueva información? Entonces, miremos a la primera. ¿Cuál es el propósito? ¿Listo? Entonces, dice, el propósito es para diseñar o validar una estrategia de desarrollo, para hacer correcciones a mediano camino, para mejorar diseños e implementación de un proyecto o un programa,
para asegurar la rendición de cuentas, para tomar decisiones de financiamiento, para aumentar el conocimiento y la comprensión de los beneficios y desafíos de los programas para generar impacto real y sostenible. Segunda, ¿quién usará esa información? ¿Qué usuarios? ¿Individuos? ¿Grupos? ¿Cuál es el interés de esto? Dice, la administración pública, es decir, los gestores de programas o proyectos, los organismos encargados de la implementación, o la contraparte, el gobierno nacional, políticos, planificadores estratégicos, organismos internacionales, o el público en general, que pueden ser también beneficiarios o afectados, y por supuesto los órganos de supervisión nacional. ¿Qué clase de información? Información sobre pertinencia de los productos, efectos, impactos y validez del marco del resultado deseado, es decir, los fines. Información sobre el estatus de un efecto y los factores que lo afectan. Información sobre el estatus y los factores que lo afectan. Información sobre la eficacia de la estrategia organizacional. Información sobre el estado del proceso de ejecución del proyecto. Información sobre el costo de una iniciativa relacionada, información sobre las lecciones aprendidas, información sobre los beneficiarios que experimentaron los servicios y productos y los impactos deseados y las sinergias externas. Y por último está el, por supuesto, de qué fuentes, de dónde se recolecta la información y qué recursos están disponibles para ello. Entonces, miren, la declaración formal de un marco de resultados esperados, el informe de seguimiento, los datos, fuentes oficiales del gobierno, organizaciones internacionales y sus instituciones de investigación, o de documentos de investigaciones del gobierno, del sector privado, de organizaciones no gubernamentales tales como instituciones académicas, entre otros, o propias de cuestionarios, entrevistas con beneficiarios y afectados. Entonces, realmente este cuadrito, como ustedes lo observan, es muy interesante para analizar esas tipologías, que a veces las vemos solo como una clasificación, pero no como un proceso metodológico que permita identificar claramente la importancia que tiene responder a esas preguntas. Bien, aquí está ahora la formulación ex ante, que ya la hemos trabajado con anterioridad, que por supuesto corresponde a la primera etapa de la formulación del ciclo de esas políticas, que es la agenda y formulación y adopción, que responde a unas preguntas específicas de, por supuesto, qué se debe hacer, ¿cierto? Y cómo se debe hacer, para quién se debe hacer. Y entonces ahí viene como unos componentes que no habíamos examinado, que es el impacto legislativo, que en este caso es los efectos previsibles que provocaría una legislación, entendiendo que esta legislación acompaña el proceso de la política pública, generando o alternativas legales o instrumentos jurídicos para alcanzar la meta. Una evaluación de proyectos de desarrollo, que en este caso se trata de un tipo de evaluación muy común en los organismos financieros y orientados a evaluar ¿qué? La factibilidad de un proyecto o política. ¿Para qué? Pues para tomar la decisión de si lo financian o no. Este tiene pues más un análisis de pertinencia y de coherencia interna, porque es una evaluación de proyecto, no es una evaluación de política. Y la evaluación de impacto en infraestructura, que por supuesto tiene que ver con creación de vías, acueductos, electricidad, edificios, etcétera, que lo que debe realizar es un análisis más de costo-beneficio para poder identificar la racionalidad del uso de recursos y de las decisiones que se deben tomar desde un componente que pues técnico y gerencial.
Y está también el tema de estudio ambiental, ex ante, que pues por supuesto es toda la preocupación que tiene el impacto y la problemática ambiental que por supuesto nuevos proyectos generan impactos que pueden ser de carácter negativo o específicamente no, que no sean negativos, pero sí evaluar qué características deban tener de equilibrio ambiental, de sostenibilidad ambiental, de coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible, que se desarrolla toda esta etapa ex ante. Está la concominante, que ustedes saben, que es la que se desarrolla principalmente en el proceso de ejecución de la política pública, que tiene como objetivo pues desarrollar un buen proceso de ejecución de esa política que habíamos denominado con anterioridad de monitoreo o de seguimiento, como lo quieran llamar. También se denomina evaluación formativa, porque pues por supuesto se puede en esta identificar que está siendo implementada e involucrada la comunidad y quienes participan en la formación de la misma, y se podría decir que es una autoevaluación. ¿Listo? Bien. Y en esta, pues generalmente, como ustedes saben, se responden algunas de las siguientes preguntas que plantean Rossi y Friesman. La extensión en la cual el programa está llegando a la población sujeto apropiada. Si la política está o no entregando los servicios de modo consistente con las especificaciones de su diseño. Y si los recursos están siendo bien invertidos o nuevos recursos deben ser invertidos en la consecución de ese programa. Generalmente este enfoque tiene más un control de ejecución de recursos, de eficiencia, de efectividad de esos recursos, y pues es más un análisis y una evaluación técnica con carácter neutral, y que como se caracteriza por ser interna, pues muy difícilmente puede ser comparadas con otras políticas que se hayan adaptado. Esta, por supuesto, es una parte fundamental del proceso de evaluación, porque es la que lleva todo el proceso de autoevaluación y de identificación de problemáticas que se deben solucionar, de hacer correctamente el gerenciamiento de cada uno de los procesos y, por supuesto, de todo el control organizacional de la ejecución de la adopción de esa política. Y finalmente, pues, como ustedes ya saben, está el proceso de evaluación ex post, que se entiende que es el proceso de evaluación finalizado, la implementación de la política pública, que tiene por finalidad específicamente, pues, obtener la información y el conocimiento y los aprendizajes para decisiones futuras. Y que en este caso también puede colaborar para identificar los efectos reales, o lo que se llama la efectividad de la política pública. Y que en muchos casos se pretende que esa evaluación tenga como características fundamentales, pues los valores, las creencias, las políticas, las ideologías, los partidos que intervienen bueno, la política que interviene en todo este proceso, y miremos las características de evaluación según su finalidad. Cuando
el objetivo del programa es la creación de un programa innovador, mire. O cuando el objetivo del programa es transferencia de un programa innovador. Ese es el tipo de evaluación. Endoformativa y recapituladora. Entonces, endoformativa se entiende que, por supuesto, va a permitir identificar, concebir, desarrollar un proceso mejorado. Mientras que mejorado para ser nuevamente puesto en marcha o digamos que duplicado en otro proceso. Y recapitulador tan solo sirve para identificar si se cumple o no se cumple específicamente con esa política. Entonces, mire, cuando hay la creación de un programa innovador, ¿cierto? Como objetivo de política pública. Dice, mire, ¿cuáles son los objetivos? Concebir y mejorar la innovación. Destinatarios, los protagonistas de esa innovación. Ahora, desde la endoformativa, cuando el objetivo es transferir un programa innovador. ¿Cuál es el objetivo? De adaptación, ya no es creación, sino adaptación. Adaptar una innovación en un contexto determinado. Destinatarios, equipo local encargado de la adaptación. Ojo con eso. Entonces ya no son los protagonistas de la innovación, sino hay un equipo técnico. Ahora, recapituladora. Cuando el objetivo es la creación de un programa, ¿cuál es el objetivo? Validación o garantía de la innovación. Validar. Destinatarios, responsables nacionales y locales, colegas, expertos, profesionales, utilizadores potenciales. ¿Sí ven la gran cantidad de destinatarios? A diferencia del anterior. Y cuando el objetivo es la transferencia de un programa innovador, el objetivo es la certificación o delimitación del campo de aplicación de la innovación como recapitulación. ¿Quiénes son los destinatarios? Responsables nacionales, responsables locales, interesados por la innovación. Otros tipos de evaluación. Aquí pues el profe Rod es el más citado en este tipo de tipologías de evaluación, porque él siempre propone porque exista una mayor participación de quienes participaron en los procesos del ciclo de la política pública, porque son quienes van a recibir la transformación de ese programa, y que lo ideal es que exista un proceso de evaluación endoformativa, en el que pues esto permita tomar decisiones no solo para lo que fue esa política, sino para otros procesos, y que se convierta en un, llamémoslo, en un ciclo, en un proceso de creación de políticas públicas para alcanzar objetivos cada vez más eficientes, más eficaces y que cumplan las características propias de la política. Miremos rápidamente las características de la evaluación, pues ya se sabe que estas dependen de qué, pues de la finalidad de evaluación y de las características que estas tengan para evaluar. Entonces, según Mayon, en 99, se pueden identificar 3 modos principales de evaluación. De insumos, es decir, ¿se acuerda los input? De procesos, es decir, la forma en que se hace el método empleado para transformar esos insumos políticos, económicos y otra clase de productos o resultados de política. Y por supuesto están que pues, la evaluación de resultados se centra en los impactos o consecuencias de una actividad particular. En general, la que más se ha empleado, sin embargo, en estas condiciones, pues no es la más óptima porque en muchos casos no identifica los contextos, sino que solo identifica algunas características propias de la medición de los resultados, pero no de los procesos. Hay una que es específicamente la que ya hemos hablado, que es la de evaluación de impacto, que
se pregunta fundamentalmente cómo la política pública ha mejorado la situación general del contexto. Esta no genera gran certeza, pero pues, digamos que en la actualidad es la que más se está trabajando. Bien, hablemos de los paradigmas relevantes. En este caso, pues toca hablar del análisis científico factual, es decir, de lo que existe y de los productos que da la intervención, es decir, del valor percibido, los resultados. Y pues la práctica evaluativa que es, pues, por supuesto, es identificar cuál era el objetivo de la política pública y evaluar al final, pues, sus resultados y comparar con una rigurosidad, pues, técnica y científica las relaciones de causalidad y los efectos, y si se cumplió o no con el objetivo de esa cuantificación de ese objetivo. Listo, miren aquí cómo lo resumen muy interesante los profes. Miren, métodos cuantitativos de evaluación de políticas. Entonces, se entiende que estos métodos cuantitativos pues usan principalmente los datos, los modelos y plantean unas funciones matemáticas que permitan identificar los resultados y la causalidad de acuerdo a, pues, a una medición estadística de evaluación de esos resultados. Pues generalmente pues tiene primero el diseño de esa evaluación. Pues esta lo que hace es diseñar escenarios contractuales o simulando alternativas que permitan experimentar o cuasi experimentar con grupos y comparaciones, lo que se llama el control y el tratamiento, qué habría ocurrido en el programa y lo que ocurre cuando no se aplica, que es lo que se llama el grupo control, que es al que no se le aplica la política pública, y el grupo tratamiento, que es al que se le aplica la política pública, y la diferencia entre los dos es lo que se conoce como impacto. Después del diseño de ese proceso de evaluación viene la especificación del modelo. Entonces, esto tiene que ver más con condiciones estadísticas, si es un modelo de regresión, si es un modelo de aleatoriedad, si es un modelo de puntuación de propensión, de diferencias por diferencias, de variables instrumentales, de diseños de regresión, es decir, de especificaciones econométricas. Y está, por supuesto, el juicio de valor, que tiene que ver con la relación que costo-beneficio, en el que pues se puede tratar de construir equilibrios parciales o generales aplicando que pues juicios de valor basados en la eficiencia y en los criterios de eficacia y efectividad. Que por supuesto es una visión muy interesante, pero que en muchos casos no es muy aceptada por quienes trabajan más en lo territorial. Ahora miremos las características de los métodos cualitativos de evaluación de política. Entonces, en este caso se entiende que son cualitativos porque lo que hacen es estudiar un poco más el proceso, no tanto los resultados, es decir, detalla un poco más el programa, los temas, los casos, las lecciones aprendidas, quiénes participaron, la perspectiva que se tuvo inicialmente, los intereses y los valores que se programaron para el desarrollo de las dinámicas de ejecución. Por supuesto, un poco más muestra la interacción de los resultados más desde una visión, digamos que de contexto, más cualitativa, que pues permite identificar mecanismos que cuantitativamente y en resultados no se hallan.
Si bien explícitamente no se catalogan como técnicas evaluativas, son herramientas de análisis de contextos, como les decía, es decir, no contar el resultado, sino cómo se llegó a él, de actores, perdón, de actores, los participantes, de procesos sociales, es decir, el conflicto social, motivaciones, costumbres, estructura institucional, comportamiento organizacional. Entonces, ahí está mostrando todas las lógicas de las dimensiones territoriales, económicas, políticas, ambientales, culturales, todo el contexto y, por supuesto, los conflictos y las motivaciones, la cultura, etcétera, que se desarrolla en un territorio. Entonces, está el marco RAPID para el análisis, el ciclo de planeamiento, análisis del árbol problemas, que nosotros hemos trabajado, análisis de interesados, análisis de campo de fuerza, mapeo de influencia, análisis FODA o DOFA, análisis del triángulo, estudios de casos, grupos focales, paneles de expertos, observaciones en sitio y entrevistas del grupo Focus Group. Este es más de las Naciones Unidas. ¿Listo? Bien, hablemos ahora de los niveles de evaluación. Entendiendo que una política puede ser evaluada que positiva o negativamente, que por supuesto, de acuerdo a ello, pues las consecuencias o el efecto de planificar esos métodos de evaluación, pues también manifiestan un sentido, llamémoslo político, o un interés como actor en ese proceso de evaluación. Y que en muchos aspectos pueden generar unas dinámicas que favorezcan más a un grupo, a una dinámica social o a un sistema de creencias. Esos niveles de evaluación está pues el nivel medio, que es la forma más elemental de evaluar y consiste en la verificación de si los medios previstos para la implementación de una decisión han sido efectivamente puestos a disposición en el espacio y en el tiempo adecuados. Generalmente estas la hacen más las entidades de control, es decir, son muy técnicas y lo que hace es identificar cuál fue la formulación y cuál fue el resultado de esa política pública. Es decir, no hablan nada de las consecuencias, sino es más específicamente del medio y sus usos. De nivel de resultados que busca, en esta sí busca responder si el programa logró alcanzar los objetivos fijados. Entonces, ¿qué hace? Detecta los resultados de la acción pública, los compara con objetivos previstos, se centra en la medición de efectos inmediatos y alcanzados, es decir, que aquí hay una comparación entre lo que se propuso como objetivo y lo que se alcanzó. Está el nivel de impacto, que ya lo hemos mencionado bastante, que es ya más un análisis cuantitativo, que se utiliza la famosa técnica del Delphi o de análisis de varios criterios y lo que hace es que es muy de resultados, ignora los procesos como un proceso, como una debilidad que tiene. Y está el nivel de eficiencia. Entonces, en esta lo que hace es relacionar los efectos obtenidos, los medios utilizados y el grado de eficiencia del dispositivo creado para la política. Está el nivel de satisfacción, que por supuesto, en este, si ustedes lo analizan, lo que está haciendo es más identificar si se satisface la necesidad que tenía, la problemática que tenía la población objetivo, y entonces aquí lo que hace es más identificar el resultado, pero no el resultado en insumos y en productos, sino en satisfacciones, y identificar si se logró la satisfacción de manera positiva o negativa. Ahora rápidamente pues hablamos del papel de los indicadores. Estos pues por supuesto permiten entre comillas estandarizar los procesos de evaluación, ya que
utilizan pues generalmente un procedimiento, un mecanismo que a través de uso de datos o de la información recolectada, lo que hace es aplicarse esos indicadores con esa metodología y ver los resultados que se van dando en calidad, en impacto, digamos que en diferentes elementos que se pueden ir dando. Miremos rápidamente algunos. Están indicadores de hechos y percepciones que muestran que pues, la condición del fenómeno social al pasar del tiempo, como la tasa neta de matrículas en escuelas públicas. Están los indicadores absolutos o relativos que muestran la medición en términos totales de una sola magnitud o mediante un proceso que relaciona la medición con otras magnitudes. Población total, tasa de crecimiento de la población y así sucesivamente. Indicadores simples y compuestos son síntesis, series o selecciones de datos básicos que muestran condiciones de vida, que por supuesto pueden ser simples o compuestos. Entonces, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que lo que hace es integrar varios indicadores. Están los indicadores intermedios y finales. Los intermedios pues son factores que propician la consecución de un objetivo, por ejemplo, que denominamos objetivos específicos. Y los de producto que contribuyen a alcanzar resultados deseados. Están los indicadores de contexto que proporcionan información del contexto económico y social para expresar en términos cuantitativos la necesidad que se trata de satisfacer. Problemas, objetivos e insumos. Y están los indicadores del programa que permite conocer los efectos de la actualización de los productos, los resultados y los impactos. Están los indicadores de impacto que miden el grado de cumplimiento de un fin último esperado del proyecto, que es la respuesta al problema que causa malestar social. Por supuesto, están los indicadores de efecto que mide el grado de cumplimiento del propósito principal de la política, como cambian las condiciones de personas, las instituciones o el entorno. Están los indicadores de resultado que manifiesta el grado en que se han alcanzado los productos o realizaciones para las cuales se movilizan los insumos. Están los indicadores de actividad que reportan los cambios en procesos, costos e insumos y finalmente los indicadores de proceso que miden que la evolución, días invertidos, cambios en la realización de actividades durante el tiempo de ejecución de la política. Esto, por supuesto, es esos indicadores que son pues unos datos que son cualitativos o cuantitativos que permiten, como su nombre lo indica, hacer o dar cuenta de el desarrollo de esos procesos de política pública que se pueden hacer en cierto tiempo, ¿cierto? Que muestran la mensurabilidad o capacidad para medir y sistematizar información, la pertinencia o relación con los objetos de las políticas y su importancia para que permitan la toma de decisiones en el contexto mismo y por supuesto la precisión de modo que el indicador debe reflejar fielmente la magnitud que son objeto de evaluación y oportunidad o características temporales de que los mismos se dan en un determinado momento de desarrollo de la política. Existen algunos criterios, por supuesto, para la construcción de esos indicadores, que es pues especificar cualquier característica de una persona, objeto o evento para asignarles un valor numérico o una categoría comparable, como por ejemplo la oportunidad de educación. ¿Qué variables? Definir variables, entonces es generar definiciones constitutivas dando significado a las palabras usadas para describir variables. Ejemplo, libertad de escoger, de aprendizaje, consiste en la habilidad del alumno. Definiciones de operaciones e indicadores. Da significado a las variables especificando las operaciones requeridas para experimentar o medirlas. Ejemplo, número de niños, familias con menos de $6,000 anuales, anuales de niños matriculados en colegios o universidades. Van, por supuesto, como parte final de este texto, lo que son los actores de evaluación, que ya habíamos hablado un poco
de ello, pero reforzamos. Y es entender que, según como lo plantea el profe Roth, hay tres modalidades de evaluación, ¿sí? La externa, que es heteroevaluación, la mixta, que es pluralista o múltiple, y la interna, que es la autoevaluación. Entendiendo que la externa la hacen expertos técnicos y que el objetivo principal es un diagnóstico objetivo, una auditoría de control y de gestión. La mixta, que la hacen tanto internos del proyecto como externos y que mejora la acción mediante procesos de diálogo y aprendizaje colectivo. Y la interna, que es la que hacen los ejecutores, que genera un proceso de aprendizaje y autoplaneación y participación. Y para finalizar, pues por supuesto la importancia que tiene la evaluación de las políticas públicas como un proceso de gobernanza y de ciudadanía, que lo que hace es identificar cómo nuevamente el vínculo entre el Estado y la ciudadanía es las políticas públicas y cómo deben ser estos dos actores los que al final desarrollen todos los procesos de evaluación, de monitoreo y que identifiquen cuáles deben ser las herramientas y las capacidades necesarias para el proceso de mejora continua, de gobernanza y de construcción de una ciudadanía cada vez más participativa y cada vez más siendo parte de ese proceso de desarrollo de políticas públicas. Bien, con esto finalizo esta segunda parte de la evaluación de las políticas públicas. Nos encontramos en la siguiente temática.